Hubo una vez en que mi voz sonaba al revés. Efectivamente, se llegó la hora en que el cuento va por tu cuenta. El cuento va por tu cuenta es la sala de lectura que la radio pública abre para quien encuentra en la literatura un placer. Efectivamente, ya estamos en el espacio de cuentos. Hoy tengo para ti 3 hermosísimos cuentos. Pero antes quiero decirte que después del primer cuento te voy a dar una noticia alentadora, estimuladora para ti que te estás frotando las manos y que dices, quiero participar en este programa. Pero como el programa es de cuentos antes de darte noticias o antes de cualquier otra cosa, te voy a presentar el primer cuento. Se llama El hijo del elefante. Vamos a entender por qué el elefante tiene la trompa larga y sobre todo qué funciones cumple para él tener una trompa en esta forma. El micrófono queda en manos de Blanca Idalia Pond Roblero, que nos manda este cuento desde Cacahuatán, Chiapas. El hijo del elefante, cuento adaptado por Virginia Viles. Hace muchos años, los elefantes no tenían trompas largas, comían hojas de las ramas bajas, debían arrodillarse para beber agua en los estanques y a veces metían sus cortas narices en los asuntos de otros animales. Un día, un bebé elefante estaba caminando por la selva y vio a una avestruz muy alta parada a la orilla del agua. ¡Qué criatura de apariencia tan extraña!, pensó el curioso bebé elefante. ¿Por qué tienes el cuello tan largo?, le preguntó el bebé elefante a la altísima avestruz. No seas indiscreto, le contestó la avestruz y regresó pavoneándose a la selva. Después, el curioso elefantito vio a un enorme hipopótamo y pensó que esa criatura tenía una apariencia en verdad extraña. ¿Por qué estás tan gordo?, le preguntó el elefantito al hipopótamo. No seas grosero, le contestó indignado el hipopótamo y se alejó chapoteando río adentro. Después, el curioso elefantito espió a un leopardo manchado que estaba recostado en un árbol por encima del agua. Hay una criatura de apariencia extraña allá arriba, pensó el elefantito. ¿Por qué tienes tantas manchas en todo tu cuerpo?, le preguntó el elefantito. Grrr, gruñó el adormilado leopardo. No te metas en lo que no te importa, pequeño elefante entremetido. El curioso elefantito dejó al leopardo tomando su siesta en el árbol y se sorprendió con el sonido de algo que chapoteaba en el agua. Así que se asomó al estanque y vio 2 ranas verdes que saltaban y brincaban. Esas son criaturas muy extrañas, pensó el elefantito. ¿Por qué están saltando así por todos lados?, les preguntó el pequeño elefante. No debería ser tan curioso, croaron las ranas. Enseguida, el bebé elefante vio a un cocodrilo dormido en la orilla del río. Ese es el animal más extraño que he visto en todo el día, pensó el elefantito. ¡Hola!, dijo el pequeño elefante. El cocodrilo entreabrió un ojo somnoliento y bostezó. El elefantito vio una hilera de dientes grandes y filosos. ¿Eres un tronco?, le preguntó. Sí, dijo el cocodrilo, que se quería comer al elefantito. ¿Y qué come un tronco con esos dientes tan grandes y filosos?, preguntó el elefantito.
El cocodrilo sonrió con una sonrisa hipócrita y dijo suavemente: acércate y te lo diré. El curioso elefantito se acercó un poco. Acércate más y te lo susurraré al oído, dijo el cocodrilo con una voz muy tenue. El elefantito se paró más cerca y se inclinó para escuchar la respuesta del cocodrilo. ¿Cómo bebés elefantes? Exclamó el cocodrilo al tiempo que atrapaba al elefantito por la trompa. ¡Auxilio!, gritó el pequeño elefante. El cocodrilo tiraba y tiraba de su trompa, y el elefantito tiraba y tiraba para escapar del cocodrilo. Dieron tirones por tanto tiempo y con tanta fuerza que la trompa del elefantito se fue haciendo más y más larga. Por fin, el pequeño elefante logró liberar su trompa, pero ahora la trompa estaba muy larga, casi tocaba el suelo. El pequeño elefante tenía mucha sed después de tanto forcejeo, pero con su larga trompa no tuvo que ponerse de rodillas para beber agua del río, y eso le gustó. Luego lanzó un chorro de agua sobre su espalda cansada, y también eso le gustó. El pequeño elefante tenía hambre, pero no tuvo que comer las hojas del suelo. Podía alcanzar las mejores hojas de lo alto de los árboles. Los demás elefantes observaban con curiosidad la nueva trompa larga del elefantito. Después le preguntaron: ¿cómo hacemos para tener trompas largas también? Vayan al río y busquen el tronco de dientes filosos, contestó el elefantito. Él tirará de sus trompas hasta que queden como la mía. Uno por uno, los demás elefantes fueron con el cocodrilo para estirar sus trompas. Por eso los elefantes ahora tienen trompas muy largas. Y aquí la noticia que ya me quema la lengua por dártela. A partir de hoy se integra una frecuencia más a la difusión de El cuento va por tu cuenta. Se trata de XEZON, la voz de la Sierra de Songolica, que transmite en el 1360 de amplitud modulada. Vamos a recibirla con una fanfarria que hemos preparado y que repetiremos cada que se integre una frecuencia radiofónica a la difusión del programa. Un saludo para ti que nos escuchas a través del 1360 en Songolica y para ti que nos escuchas en Tuxtla en el 102.5. Te voy a platicar un cuentito y me tomo la libertad de platicártelo yo en tanto recibo colaboraciones tuyas para compartir con el auditorio. El cuento que preparé para ti se llama El funeral. Ojalá que te guste. El funeral. Cuento de Sławomir Brosek, polaco. Durante un paseo me uní a un cortejo fúnebre. Siempre anima más que vagar uno solo y sin rumbo. No sabía a quién estaban enterrando, pero ¿qué importaba? Nosotros, los humanos, formamos parte todos de una gran familia. Además, siempre se puede preguntar. Mi vecino de la izquierda del cortejo tampoco lo sabía. Le pregunté y me dijo: mire, voy a la tintorería a recoger un pantalón. He visto el funeral y puesto que me pilla de camino, pues me he unido solo hasta la esquina. Después, tuerzo. Pregunté pues al vecino de la derecha y me respondió: ¿que de quién es el funeral? Yo qué sé, el banco abre hasta las 9, así que tengo tiempo todavía. El tercero, que caminaba unos pasos atrás, tampoco era capaz de informarme.
A mi pregunta respondió: yo no soy de aquí. Soy un simple turista, pero pregunte a esa señora con velo negro, la que camina detrás del féretro. Tiene pinta de ser la viuda y debe saberlo, ¿no cree? En ese momento empezó a llover y abandoné el cortejo. No voy a mojarme por alguien a quien ni conozco personalmente. Vamos a pasar al último cuento del programa, pero antes quiero recordarte que prepares pluma, que prepares papel, por si es tu gusto participar en este programa leyéndonos un cuento tuyo o de quien te parezca importante leerlo. Pero esto será después del cuento que nos comparte Godofredo Rodríguez. Él está en Tapachula, Chiapas, y su cuento se llama Emanuel. Así que nuestro micrófono queda en manos de Godofredo Rodríguez. Emanuel. El día computado para la llegada de Dios, arribé solo a la colina de Faja de Oro. Mis trabajos con las computadoras debían darme un lugar en la historia y en el mundo. No ansiaba otra cosa que fama entre los hombres. Para lograrlo era preciso crear un sistema cibernético revolucionario. Hallé la fórmula después de años de búsqueda. Se trataba de un programa de interrelación, parecido al Internet, solo que más activo, capaz de conectar al mismo tiempo todas las máquinas. Se creaba una sola máquina mundial. El sueño de todos los cibernéticos había llegado. Por las limitaciones técnicas actuales, esto solo puede hacerse durante una fracción de segundo. Esto me daba la posibilidad de procesar una sola pregunta. Por lo tanto, había que hacer una importante, precisa para hacer valer tanto esfuerzo. La siempre renovada cuestión sobre la existencia de Dios. Sí o no son respuestas por su laconismo, indignas de figurar en la historia del hombre. No, había que plantear una pregunta más útil: la fecha de la próxima llegada del Señor a la tierra. La explicación es sencilla. Para la hermenéutica actual, la palabra de Dios está contenida en toda creación humana, al contrario de la antigua, para la cual la única palabra de Dios es la Biblia. Y ya en pleno siglo XXI, si el mensaje está en todo lo escrito, está también en todas las computadoras, en todas juntas. El universo puede reflejarse solo en otro universo. Si Dios existe, puede ser entendido nada más por nuestra conciencia colectiva. Llegar a esto obligó a crear la cibermenéutica, el estudio y aplicación de la cibernética al estudio del alma y de Dios. El siempre rehuido por los filósofos y técnicos problema de la máquina y la mente. Así, yo hacía las conexiones para unir y controlar como una sola a los 6,000 millones de computadoras del planeta, todas pensando juntas. Temblaba de emoción cuando la pantalla empezó a mostrar los resultados. Con el misticismo de un monje tibetano, vi cómo se formaba en la pantalla la fecha de conjunción, 7 de marzo de 2021. Lugar, Faldas del Tacaná. Caray, pensé que vendría el 24 de diciembre o en alguno de los solsticios. La pantalla se apagó enseguida. Preparé el escenario para recibir a Dios. Por supuesto, sentí la obligación de anunciar la buena noticia a la humanidad. Para los curas de Tapachula yo debía rezar un Padre Nuestro o hacer trabajo comunitario.
Los evangélicos respondieron que esta es una época de iniquidad. Satanás puede hacerse pasar por Jehová y de todos modos, solo Cristo salva. Mis vecinos respondieron que olvidara el asunto o que construyera mi propia arca. Los mandé al diablo. Esperaba verlo llegar al Señor como yo sabía que llega Dios, con su gloria y un despliegue de fenómenos atmosféricos. A la hora calculada, un aguacerazo de esos infames de Cacahuatán oscureció el lugar. Esperé un temblor cuando menos, pero nada. Y eso que estamos en las faldas del Tacaná. Está dura la lluviecita, dijo una voz detrás de mí. Ya lo creo, dije al anciano sin volverme por completo. Era un señor chaparro, gordo. Usaba sombrero de tela de mezclilla y chompa. Su paraguas decía Made in Corea. Vaya, pensé que nadie me acompañaría a recibir al Señor. Usted sí creyó, ¿verdad? Nadie ha venido más que tú, hijo mío, dijo con una sonrisa de chino. El hombre detuvo mi caída. Sentado en una piedra recuperé la fuerza poco a poco. ¿Esperabas que viniera en un día resplandeciente y echando luces por todos lados? Pues sí. No vengo a lucirme ni a dar un mensaje a los hombres ni nada. Solo vengo a disfrutar de la vida. Lo hago seguido sin avisar a nadie. Tú lo sabes porque averiguaste por tu cuenta. Eres un listillo. Pero ya estoy empapado. Gracias a mí no me hace daño el agua, pero es molesto estar chorreando agua. ¿Ni por qué no paras la lluvia?, dije. Solo para estar seco no le hagas. La lluvia debe caer. Pero eres el Señor. Está lloviendo. Gracias a las leyes de la lluvia. ¿Cómo quieres que pare de llover? Ya vámonos. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Pues a tu casa, ¿o no me invitas? No como mucho y no voy a estar más de 40 días. Y nos fuimos a la casa. Yo llevaba por el camino una sonrisa egoísta. Es Dios, dije a mi mujer y a mis hijos. Ah, bueno, que pase, dijo ella. Cierra la puerta porque entra agua. Y siguieron viendo la televisión. Decidí atenderlo solo. Algo le sacaría. No soy de esos, pero estaría bien que aprovechara. Eso hacen todos quienes reciben a Dios en su casa. El Señor disfrutaba de la vida, de los mangos, de los rambutanes, de las guayas, y le entraba con mucha fe al cochito horneado. No iba a cumplir mis caprichos, lo había entendido, pero no faltaría ocasión para ver su poder y su gloria. En mi casa todo era normal, y él era como una persona normal. Se bañaba, dormía, comía y platicaba. Nada indicaba que fuera el dueño del universo. Empecé a llevarlo a todos lados. Fuimos al box. Sí, no había nada de particular en llevar a Dios a una arena. Los boxeadores en su inocencia se persinaron y cada quien pedía al cielo la victoria. Le pregunté a quién le daría el triunfo. ¿Crees que debo intervenir?, dijo con la boca llena de palomitas. ¿Te lo están pidiendo los dos? Me invadió de repente una malicia como de fariseo. Ganará uno de ellos, dijo divertido, pero no porque rece, sino porque pega duro y aguanta más golpes. No te puedo decir cuál porque no sepas más de la cuenta. Nos salimos después de que el de calzoncillo rojo cayó como costal. El otro, en la entrevista para la televisión, agradecía a Dios y a la Virgencita por haberle dado el campeonato. El de rojo continuaba privado. Organicé una gran fiesta en honor a Dios. Mis vecinos y amigos se rieron. De todos modos, no faltaron porque les dije que habría botana. A propósito, compré trago de menos.
Esperaba oírlo decir, conviértase el agua en vino. Pero se acabó el vino y él como si nada. En todo caso, con etanol y algunos aromas industriales puedes producir coñac o whisky en lugar de esa marranilla que diste. Yo no puedo hacer vino, sería una especie de pirata. Eso sí convierte en el agua en coñac. Caminaba por la Sexta Norte de Tapachula. Nos encontramos con un pobre. Dios se lo quedó viendo. El pobre le pidió una ayuda. Dios dijo que no traía dinero. ¿Cómo es posible que no le des nada? Si yo tuviera dinero, sería como la anciana que reza y da limosna. Esperaba un gesto de condolencia y algunos pases que sacaran de pobre al limosnero o sanaran sus pies. Pero Dios siguió caminando. No esperé su explicación. El bendito no podía hacer nada por nadie porque el hombre vive sujeto a las leyes eternas. Para cualquier salvación interviene el esfuerzo y uno cosecha lo que siembra. Ya me sabía la canción. Así pasaron muchas cosas hasta que enfermó mi hijo y no quiso curarlo. Esta vez entré en cólera. No podía yo acordarme de mi amor a Dios ni del temor de Dios. Nada en el mundo justifica un milagro. Todo tiene que cumplirse como está dispuesto. Pero es mi hijo y los hijos de todos. El cosmos y la vida están formados de luz y sombra, de la vida y la muerte. ¿Crees que debemos saltarnos el diseño universal? Mi hijo sanó porque está joven y fuerte y porque el doctor estudió en Alemania. Quise darle las gracias de todos modos al Creador, pero me ruboricé. Creo que no obtuviste nada de lo que creías, ¿verdad? Lo siento mucho, dijo cuando anunció su partida, risueño como siempre. De todos modos fueron días divertidos. La mayoría de amigos y familiares ha dejado de hablarme por culpa de Dios. En cuanto a la cibermenéutica, debo reconocer que me ayudó a descubrir y a entender, pero ya no tiene sentido. Vagué sin rumbo durante meses. Olvidé a Dios y empecé a fijarme solo en lo que me rodeaba. El sol, las flores, la lluvia, las piedras, las lagartijas, los boxeadores, las estrellas, los pobres, los pilares de las casas, las noches de tormenta, los regalos ocultos. Vagué por montañas, por todos los ríos y por lo que queda de selva. Cuando estuve a punto de renegar y ofender a Dios, en un acto de soberbia, descubrí el sol a través de la maraña. ¿Regalos escondidos? A través de la cortina de bejucos vi el esplendor del sol. Tonos amarillos, naranjas, blancos y rojos llenaban todo. Eso es, Dios viene a recrearse, no a crear de nuevo. La recreación es lo que importa al final de todo. No necesito un regalo especial, y no tenía que venir Dios a mostrármelo. Lo prometido es deuda. Te voy a proporcionar las vías de participación en este programa. Tu pluma, tu papel o tu dispositivo para que tomes nota. Si te es cómodo enviar un cuento vía WhatsApp, hazlo al 777-327-2641. Pero si te resulta más cómodo adjuntar un audio a un correo, entonces escríbeme a ebertopereze@hotmail.com. Yo te recomiendo que cada semana, unos minutos antes de empezar el programa, te comuniques con tus hijos, con tus papás, con tus nietos, con tus abuelos, vecinos, vecinas, compadres, comadres, compañeros de trabajo y recomiéndales que escuchen este programa. La literatura
es la mejor compañía que podemos tener. Y sabes, esto lo confirmé después de 2 años y medio o 3 de encierro que nos obligó la pandemia. Bueno, y con esto doy por terminado el programa. Confío en que la próxima semana contaré una vez más con tu preferencia. Mi nombre es Eberto Pérez y quedo en espera de que nos encontremos por esta frecuencia la próxima semana a la misma hora. Por hoy se agotó el tiempo de El cuento va por tu cuenta, pero la sala de lectura permanece abierta para que hagas de la literatura un placer. Participamos en este programa Blanca Idalia Pont Roblero, Godofredo Rodríguez y Eberto Pérez.